Hola a todos, bienvenido a un nuevo episodio de Guiando la Verdad. Estamos aquí, como ven, tenemos una invitada el día de hoy. Gracias, NASA, de verdad, por aceptar este episodio con nosotros. Nos sentimos tan bendecidas porque al final creo que cada episodio es especial. Y pues, como les decimos, hay muchas sorpresas más, así que espera. Hoy hay sorpresas. Sí. Muy bien, el día de hoy el tema que vamos a estar hablando se llama la gracia que transforma. Creo que es un tema muy importante, es un tema esencial y creo que es importante porque cada uno tenemos un testimonio, cada uno sabemos, venimos de diferentes maneras, de cómo aceptamos a Jesús, de cómo, que creo que de nuestra vida, cómo fue nuestra vida antes de venir a aceptar el Evangelio. Entonces creo que vamos a estar hablando de eso y la verdad es que esperamos que se queden con nosotros porque vamos a hablar de un tema que creo que es súper importante. Así que antes de iniciar, le dejo el tiempo. No, chicos, la verdad que, como dijo May, la verdad este episodio también nos tiene muy con muchas expectativas, ¿no? Porque sabemos que es algo que todos en algún momento pues hemos pasado por ese sentimiento de cuando recibimos esa gracia que viene a transformar realmente nuestra vida. Creo que todos, ya sea en cualquier momento, hemos tenido como que un camino, ¿no? Un recorrido en el cual marcamos mucho un antes y un después de nuestra vida de cuando conocemos a Jesús. Y realmente creo que es un tema muy puntual y pensábamos mucho en también compartirlo acá con NASA, porque sin duda alguna pues creo que todos tenemos un poquito que compartir, ¿no? Pero antes de iniciar queremos leerles lo que dice la Biblia en Primera de Corintios capítulo 15 y versículo 10. Aquí hablamos un poquito, vamos a estar hablando un poco del personaje de Pablo, pero este versículo dice: pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Creo que si vamos y estudiamos un poquito la historia de Pablo, como su recorrido, ¿no? Podemos ver un cambio muy retundente, o sea, un cambio muy marcado en la vida de él, donde completamente podemos ver lo que él dice aquí, que ha sido la gracia que recibió de parte de Dios. Esa gracia que lo transformó, esa gracia que marcó un nuevo punto de inicio para su vida. Entonces, realmente hay algo muy hermoso que creo que las tres tenemos muy clara, que la gracia de Dios cuando transforma nuestra vida no es aquello de que nos culpa de nuestro pasado, nuestro pecado, sino que lo redime, viene y transforma algo a pesar de lo que hemos pasado, a pesar de lo que hemos hecho, por ejemplo, ¿verdad? Pero realmente como dejar eso, que cuando la gracia de Dios viene a nuestra vida, realmente es algo que transforma, ¿no? No, sí, definitivamente. Siento que de verdad cuando Dios llega a nuestra vida, cuando Dios llega a transformar, cambia específicamente nuestra historia. Quizás en el pasado hay cosas que nos ataban, como quizás a un vicio, a algo específico, pero Dios llega y transforma nuestra vida. Y creo que eso es importante que entendamos. Cuando venimos a Dios somos una nueva criatura. Lo pasado es pasado y ya empieza a ser un nuevo ser, o sea, empieza a ver como una nueva persona. Entonces creo que es importante que muchas veces nosotros nos llegamos a culpar demasiado por quizás pasados, errores en el pasado, pero realmente la gracia de Dios nos dice que ya somos perdonados. Así es. Entonces, en las manos de Dios nuestro pasado se convierte en testimonio. La verdad es que sí, o sea, siento que muchas veces nosotros hablamos de, ay, es que yo cometí esto, ay, es que yo tuve este error en el pasado, pero realmente darte cuenta que ese error, ese pecado que quizás en algún pasado tuviste, se convierte en un testimonio para los demás, se convierte en algo de, pasó, esto fue las consecuencias, porque realmente todo acto tiene consecuencias. Entonces realmente se convierte en un testimonio para las personas y eso realmente llega a que las personas no vayan por ese mismo camino. Exacto. Entonces hay una pregunta que queremos hacerle a NASA.
Bueno, la verdad, como les decíamos, siento que es un tema en el que todas podríamos compartir algo, pero no sé si NASA recuerda en algún punto cómo Dios llegó a ser como esa transformación en tu vida, o algún punto clave que tú digas, ah, sí, aquí hay un punto de inicio y un punto final en una etapa de mi vida, ¿no? Sí, bueno, antes que nada, muchas gracias a las dos por la invitación. Realmente es un privilegio y honor para mí venir y compartir con ustedes. Y creo que así como ustedes compartían, que la gracia pues realmente lo es todo, ¿verdad? Porque aún cuando pensamos que no nos merecemos ni un quetzal ni un centavo, Dios nos da mucho más de eso. Entonces creo que la gracia es algo que Él nos da sin ni siquiera nosotros merecerlo, y por eso se llama gracia. No es como una recompensa, sino que por gracia Dios dice, boom, tómalo. Exacto. Y uno de los momentos, respondiendo a la pregunta de que si recuerdo cómo Dios transformó mi vida, se me viene, ¿verdad? Antes de yo venir y ser cristiana, yo crecí en un hogar no cristiano. Entonces para mí la figura de Dios y de Jesús me era como, incluso del Espíritu Santo, era como que no familiar, no solía entender qué eran sí, qué podían hacer o qué uno sentía al estar con ellos. Entonces creo que a mis 14 años fue que lo conocí. Ahora ya en unos días, vamos a ver, hoy es 26, como en 2 días yo cumplo 28, entonces vengo diciendo casi ya el 50%. Hace sí, 14 años atrás que yo realmente lo encontré en un momento muy vulnerable y donde todos pensarían que la medicina ya no hace efecto, porque estuve entre la vida y la muerte. Entonces, en ese proceso de que yo me encontraba en cama, hubo un encuentro y lo acepté, y en ese momento que lo acepté, llegué a sentir como que esa sanidad, ¿verdad? Esa paz, como un aire, como un suspiro, ¿verdad? Como en todo mi cuerpo, y a la vez caliente, pero no un caliente rico. Y yo sabía que estaba pasando algo. Yo diría que fue cuando Él me estaba transformando, justamente cuando me encontró. Wow. La transformación fue en ese encuentro que yo no puedo explicarlo. Tal vez para aquellos que no son cristianos dirán, ella está loca, ella está inventándolo. Pero para ti que tú has tenido un encuentro con Dios, creo que me entiendes a qué me refiero, de ese suspiro, de ese aire, de ese fuego. Y desde ese entonces yo sabía que no merecía otra oportunidad de vida, pero la gracia de Él me permitió tener, y muchas más, 14 más, y las venideras. Y creo que en ese momento de transformación, poco a poco, no puedo decir que obviamente me curé y empecé a comer, empecé a caminar, pero luego fue un proceso nuevamente, ¿verdad? Que no es como que la NASA se curó y ahora es una santa, ¿verdad? Un ángel blanco, puro. No, obviamente hay desafíos donde el enemigo está como león rugiente, listo para atacar. Pero cuando uno está con Dios, aunque ese león se sienta grande, el león de Judá es mucho más grande que ese león. Entonces, creo que cuando uno está con Dios, cuando la gracia de Dios está con uno, no hay nada que lo pare. Es imparable. Uno no tiene límite. Entonces creo que en ese momento pues empecé a conocerlo más, empecé a servir a la iglesia, y desde ese momento, obviamente mis 14 años después, he tenido muchas bajas, he tenido muchas subidas, pero entre más subidas que bajadas, yo diría, he tenido muchas bajadas donde yo he sentido que, Señor, yo soy tu hija pródiga. Ya no sé cómo acercarme a ti, o no sé, intento acercarme, pero es como que tu presencia no llegara a mí. Pero creo que en esos momentos vulnerables es cuando Dios te dice, cuando tú me sientes muy lejos, créeme, estoy justo ahí, cerca, tan cerca. Solo créelo y siénteme. Y cuando ese sentir, nosotros decimos, bueno, si tienes razón, estás cerca, aquí te siento, aquí estás, y créanme que ustedes pueden hacerlo todo. Y como diría esa canción, la del meme, ¿verdad? De sí se puede, claro que se puede.
yo diría que sí se puede con Cristo, porque Amén. Filipenses 4:13 dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y cuando tienes la gracia de Dios, créeme, aunque tus días sean grises, difíciles, Él llega, te atrapa, y esa gracia no te pone límites, Exacto. te pone imparable. Tú puedes hacer todo lo que imaginas y lo que no has imaginado, siempre y cuando esas acciones, ese sentir, honren a Dios, honren al Creador de los creadores. Así es, no, realmente me impacta mucho lo que tú compartes con nosotros, ¿no? Y siento que tú tocas muchos términos muy puntuales de que estabas en un momento vulnerable, iniciaste un proceso, también han habido subidas, bajadas, ¿no? Pero realmente cuando tenemos ese encuentro con Dios, cuando llega esa gracia a nuestra vida, realmente es algo que notamos y decimos, lo que me está pasando no es casualidad, esto viene de alguien poderoso y sabemos que es Dios. Y me hace recordar mucho a lo que decía Job, ¿no? De decir, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Es algo que realmente nos comprueba que ahí hubo un encuentro, que ahora tú dices, yo sé quién era ese soplo, yo sé quién era ese fuego que yo estaba sintiendo. Entonces ya pasaste de una etapa de, sí escuché de Jesús, sí escuché del Espíritu Santo, pero ahora lo estás viviendo, ahora has tenido tu encuentro con Él, ¿no? Y realmente es una bendición. Siento que si cada una tuviera un momento de explicar o de compartir, creo que han sido definitivamente historias diferentes, tanto la de Nasa, la de Mayrita, la mía, pero llegamos al mismo punto. En nuestra vida hemos visto la gracia de Dios y su gracia nos ha transformado. Algo que nos impacta mucho también de la historia de Pablo es que él también tuvo como esa transformación, pero él tuvo un pasado. Si nos movemos a Hechos capítulo 8, si ustedes tienen ahí su Biblia pueden ir a leerlo, podemos ver a un Pablo que se dedicaba a perseguir cristianos, a matar a los cristianos. Podemos tildarlo de que era una persona peligrosa, era una persona que tenía odio en su corazón por el evangelio. Y fue en esa etapa de su vida, o sea, imagínense a una persona con esta reputación, o sea, cualquiera diría, no, o sea, esta persona no merece el perdón de Dios, esta persona no tiene nada bueno para dar, pero eso es lo que nosotros miramos, ¿no? Como nuestra mente tan limitada que muchas veces pues juzgamos tal vez lo que nosotros, lo que nuestros ojos ven es lo que nosotros juzgamos, pero Dios tiene todo el panorama de nuestra vida, por lo cual Dios nos puede decir, no, esta persona, por más que digan que no, esta persona me funciona, esta persona tiene algo para dar. Eso es algo que yo he aprendido en estos días, que todos tenemos algo para dar. Y Pablo, a pesar de su reputación, de su pasado, tenía algo para dar. Pero tuvo que tener algo en ese camino, como diría Nasa, y fue un encuentro. Tuvo un encuentro, y literalmente Pablo tuvo un encuentro con Jesús, porque él iba en camino a hacer el mal. Literalmente Jesús tiene un encuentro con Pablo justamente en esa travesía, en el que Pablo se iba a ir a un lugar a seguir persiguiendo a los cristianos. Y Jesús le dice, ¿a quién persigues? Como diría Nasa, en ese momento él sabía qué era lo que estaba sucediendo, él sabía quiénes le estaba hablando, quién era ese resplandor en su historia, ¿no? Entonces vamos a que Dios continuamente nos está buscando. Él es el que anhela estar con nosotros, ¿no? Él es el que anhela tener una relación contigo, conmigo. Y Él es el que de la nada, ¡pum!, llega a tu vida. Probablemente si escuchaste de Él, o probablemente si nunca habías escuchado de Él, de una o de otra manera, Dios quiere tener un encuentro contigo. Porque Él quiere iniciar un plan en tu vida. Entonces, así fue con Pablo. Tuvo un encuentro directo con Él. Y ese encuentro, habían dos opciones. O Pablo seguía en su incredulidad, o Pablo tomaba el camino de transformar su vida. Y el Pablo, bueno, en ese momento era Saulo, ¿no? Entonces, Saulo tomó la decisión de transformar su vida. Bueno, no tomó la decisión, fue la gracia de Dios quien hizo que su corazón se transformara. Fue la gracia de Dios quien hizo que su mente se transformara y que ahora pudiera abrir los ojos. O sea, ese resplandor
prácticamente podríamos decir que fue esa venda quitada. Esa venda quitada que él tenía, que me imagino que muchos de nosotros le hemos tenido como escuchar de Jesús, pero en algún momento nuestro estilo de vida como que no concordaba como que nuestro estilo de vida no era de buscarlo a él, sino era vivir complaciendo lo que me gustaba, lo que a mí me complacía, ¿no? Mas sin embargo, cuando tienes ese encuentro, esa venda se te es quitada. Como Pablo, llegó ese resplandor tan fuerte a su vida que ya no pudo continuar. Literalmente ya no pudo continuar haciendo lo que él hacía. Ya no pudo continuar persiguiendo a los cristianos, sino que todo lo contrario, su vida tomó un giro de 360 grados, ¿no? Y podríamos decir que el Pablo que muchos conocían persiguiendo ahora iba a ser una persona que iba a predicar el evangelio con mucho fervor, con mucho amor. Entonces, en algún punto hemos sido como esa transformación, ¿no? Sí, no, la verdad, justamente esta semana yo estaba leyendo el libro de Hechos. La verdad es que esta historia vino como a encajar en todo, la verdad. Y realmente si ustedes van a Hechos y leen la historia de cómo Saulo tuvo ese encuentro de camino a Damasco con Dios, realmente uno se queda así como... Wow, o sea, literalmente ese encuentro, cuando Dios le habla y le pregunta y todo eso, él queda ciego. Él después de eso ya no podía ver. Pero ya después de eso, él manda a uno de los discípulos a que pongan las manos sobre Saulo para que lo sane. Pero ¿qué pasa? Pablo... se sentía inmerecedor. Ajá, pero también los discípulos no querían, porque ellos conocían su reputación. Era como, no, este hombre no. Entonces, creo que muchas veces llegamos a tener como una reputación que es como mala, que quizás en algún punto nosotros tuvimos como vicios, situaciones diferentes, claro, que quizás como ese historial, la gente muchas veces te empieza a juzgar. A recalcar. Como que, a recalcar, y como te andan como hablando más como de tus errores, de tu pasado. Pero realmente la gracia de Dios es el que viene a cambiar todo. Y creo que es ver ese lado, que la historia de cómo fue el cambio de Saulo a Pablo, de cómo después de que él tuvo ese encuentro con Jesús, de cómo él literalmente se transformó después de ese encuentro. Porque si nos damos cuenta, después de ese encuentro, él empezó a predicar la palabra de Dios y con mucho fervor, y cómo él, toda su historia, cómo fue, es como uno queda así como wow, o sea, literal, ese encuentro sí lo transformó. Y creo que es eso en donde tenemos que darnos cuenta, que tanto es diferente nuestra vida, que cuando nosotros somos transformados, o sigue siendo igual, estamos haciendo las mismas cosas, que muchas veces quizás tenés ese encuentro, pero muchas veces tu vida no llega a cambiar. ¿Por qué? Porque a veces, muchas veces con nuestras decisiones llegamos, o sea, seguimos siendo las mismas. Entonces, creo que es necesario que lleguemos a ver qué cambios tenemos en nuestra vida antes de nuestro encuentro con Jesús. En realidad, pues yo concuerdo mucho con lo que acaban de decir. Creo que Saulo es un ejemplo, ¿verdad? O Pablo es un ejemplo de cómo la gracia de Dios lo encontró, y por gracia él no murió, por gracia él no quedó ciego, y por amor también, porque la gracia en sí es una refleja como el amor de Dios. Y yo diría que todo lo que nosotros tenemos eso por gracias, deberíamos de nosotros ser también agradecidos. Y no continuar como haciendo lo mismo que uno hacía al no conocer a Dios, porque creo que cuando uno es agradecido, Dios lo compensa al triple, al 10%, al 100%. Es porque Él también le encanta un corazón agradecido. Es como Él da la gracia, pero tampoco es como que ya me dijo, bueno, ya X, ¿verdad? Ajá. No, sino al contrario, como que gracias Dios, tú me diste esto, yo te doy esto. Gracias Dios, tú hiciste esto conmigo, yo ahorita haré esto con mis hermanas. Y tú me perdonaste, yo voy a perdonar a aquel que me ha costado perdonar por años. Tú me amas, voy a decidir hoy amar a aquellos que me odian. Tú me bendices, hoy voy a yo decidir bendecir a aquellos que me maldicen. Porque no es tanto para como que ellos se sientan mejor, sino también para honrar a Dios a través de nuestras acciones.
pero también al hacerlo, créanme que también ustedes sanan. Y muchas veces decimos, no, es que ya lo perdoné. Pero te lo pongo enfrente. Te digo, dale un abrazo. Nada, vas a ir rápido a abrazarlo. Yo dudo mucho que ese abrazo nazca como que no, porque hay algo que todavía, una espinita dirían que todavía es cara. Entonces eso significa que te falta perdonar, te falta ser agradecido, te falta bendecir, decirle, Dios, tú ya hiciste esto conmigo, hoy yo quiero ir a hacer esto con mi hermano, porque tal vez esa acción que tú vayas a hacer realmente va a tener que esa persona tenga un encuentro con Dios. Exacto. Nosotros como cristianos deberíamos ser esa lámpara para aquellos que no ven, porque si lo hacemos, el Señor nos usa también como instrumentos, ¿verdad? Sí. Para reflejar también la gracia de Él con otros. Exacto, Dios nos quiere usar como instrumentos, y tal cual lo dijiste, cuando viene ese encuentro en nuestra vida, no nos podemos quedar como lo recibí y ahí quedó todo, sino hay algo para dar, hay algo para compartir, de una o de otra manera. No te puedes quedar como de brazos cruzados y diciendo, punto final, ya me perdonó y ya soy salvo y ahí quedó. Pablo, después de ese encuentro, después de que él vuelve a recuperar la vista, su primera intuición es empezar a predicar, empezar a viajar. Y me imagino lo difícil, pues, porque ya lo conocían como Saulo, quien perseguía, Saulo, el que lastimó muchos a otros cristianos. Entonces, ¿qué la gente iba a esperar, verdad? Probablemente tuvo muchas críticas, como también lo mencionaba Mike, cuántas veces nosotros tal vez también hemos sido parte de criticar a alguien que está en proceso de transformación, ¿no? O sea, Dios acaba de transformar su vida y muchas veces nos cuesta, pero es mucho nuestra mente humana, nuestro punto de vista, pero cuando tú haces las cosas para Dios, no importa el qué dirán, no importa el pasado que tú tuviste, o sea, tú dices, yo sé que Dios me transformó, y probablemente me vayan a criticar, no me vayan a creer, no crean que mi palabra es veraz, ¿no? Mas sin embargo, lo que cuenta es el que voy a dar, no importa, sin importando el que dirán. Entonces Pablo empezó a predicar, todo lo contrario a lo que hacía antes, pero empezó a predicar y empezó a viajar y empezó a sufrir en toda esa travesía, ¿no? Y siempre tenía algo para dar, y podemos ver todas las cartas que él escribió, ¿no? Podemos leer esas cartas cuando él estaba en prisión y enviaba a otros lugares, cuando él pasaba en su recorrido en esas ciudades que él viajaba, y podemos ver la convicción que se creó en ese corazón. Podemos ver cuando él dijo, esta vida no me vale nada, ¿no? Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Llegó a tal punto en que no le importaba si sufría o si moría predicando el evangelio. Él no se iba a quedar con los brazos cruzados, sino que él siempre iba a querer dar y predicar ese amor que él ya había recibido y sabía que otros necesitaban recibir. Sí. Entonces, como que eso es muy clave, de decir, si hoy yo recibí algo, entonces significa que también tengo que dar algo. Sí. Y también, perdón por interrumpirte, claro. Mientras hablabas, algo que también es importante, ¿verdad? Que sepamos, es sobre cuando el Señor nos da la gracia. No es como que te la doy y solo para este momento y te la quito, ¿verdad? No, así como con Saulo, ¿verdad? Cuando le dio la gracia, le dio la sanidad, lo bendijo, obviamente su gracia lo acompañó en esos lugares. Exacto. Entonces, cuando tienes la gracia de Dios, aunque te hayan conocido como el más rebelde, el más fiestero, el más como sea, pero cuando llegas teniendo la gracia de Dios, dicen ellos, hay algo en él que no sé qué es, hay algo en ella que no sé qué es, pero me encanta y quiero ser como ella, yo quiero escucharla, porque la que entró en esa puerta, el que entró en esa puerta no es ella, es alguien más. Miren, hasta se me enchina la piel, porque yo creo firmemente que el Señor, cuando la gracia de Dios está con nosotros, hay un sazón, hay algo que hace que los otros lo noten. A pesar de que nosotros tal vez estamos tatuados, estamos, no sé qué, fiesteros, claro. Pero ellos dicen, no, la que entró no es ella. Ajá. El que entró no es él. Hay alguien más y yo sé que es el Señor, que la gracia de Dios con ella. Y quiero escuchar lo que me va a decir hoy, porque lo que me va a decir hoy va a marcar un antes y un después en mi vida. Entonces no tengas miedo que cuando el Señor te manda diciendo, no, es que ellos me conocieron así, no, es que no me van a prestar atención, me van a juzgar, no, porque cuando tienes la gracia de Dios, ellos van a notarlo. Y se nota cuando alguien tiene la gracia de Dios, así que no tengas miedo en ir
y ser esa lámpara, ¿verdad? Que bendice, que ese instrumento que ilumina también a los pasos de otros. Sí, y creo que ya casi para ir cerrando, muy bueno, la verdad está muy bueno este tema, pero algo que también creo que es muy importante recalcar es que cuando viene esa iluminación a tu vida, ¿no? Muchos lo van a notar, como dijo Nasa, todos lo van a notar, pero no es porque van a poner tu mirada en ti, como en Marisol, por ejemplo, como tal, sino que van a decir, como dijo Nasa, en Marisol hay algo. Hay algo, no van a decir como Marisol tiene algo, no, en Marisol hay algo. Y es esa gracia que inunda tu ser, es esa gracia que te transformó, y es ahí donde tienes que aprovechar a empezar a guiar, a que los demás también fijen su mirada en Jesús, a que no te miren a mí, porque podemos tender a eso, ¿no? Que digan, no, quien me transformó a mí, esto es gracias a alguien, ¿no? Esto es por la gracia de alguien, y es para una misión, es para un propósito, y eso es lo que me encanta, que en todo hay propósito. Cuando realmente nos encaminamos y decimos sí a Jesús, cuando decimos sí a esa transformación, cuando no nos damos por vencidos, a pesar como lo decíamos, a pesar de tener tantas altas y bajas, eso tampoco me dice, cuando estoy en las bajas, la gracia de Dios se fue de mi vida. No, te está sosteniendo para que no caigas más profundo, te está sosteniendo para que no te alejes. Esa gracia va a permanecer en ti, solo tenés que ser más fuerte en su espíritu, en su presencia, para que ese propósito pues siga fluyendo en tu vida. Sí, cabal, no, así como ellos estaban diciendo, siento que cuando nosotros, de verdad, así como dice la palabra, por gracia sois salvos. Entonces creo que es importante que entendamos eso. Cuando nosotros somos salvos por gracia, es porque tenemos una misión. Dios sabe por qué. Y creo que por lo mismo tenemos que ir, de verdad, a ir a predicar el evangelio como Pablo lo hizo acá. Si estamos hablando de la historia de Pablo, de verdad, él empezó, así como lo estamos diciendo hace rato, que él empezó a predicar con mucho fervor. Creo que también es hora de que nosotros lo empezamos a hacer. Es hora de que nosotros vengamos y empezamos a compartir esa gracia que Dios nos dio. Creo que muchas veces nosotros somos hasta cierto punto un poco egoístas en ese lado o conformistas, que muchas veces cuando nosotros recibimos esa gracia, nos quedamos calladas. La disfrutamos, más no damos. Ajá, ya no damos, nos quedamos con eso, lo que nosotros tenemos, pero ya no compartimos, ya no hablamos de la gracia de Dios. Entonces creo que es tan importante también que vengamos y compartimos de la gracia, así como Pablo lo hizo con mucho fervor, así como Pablo, que a pesar de las circunstancias que estaba pasando, creo que es una de las historias más bonitas que yo he visto básicamente en cómo Dios transformó a Pablo, en cómo Dios después trabajó con él, a pesar de su pasado. Creo que es bien hermoso esta historia. Creo que entender que no importando nuestro pasado, no importando todo lo que hemos hecho, creo que muchas veces nos llegamos de verdad pues simplemente por nuestro pasado decimos, no, yo no voy a hacer esto porque pues la gente me va a empezar a juzgar o la gente va a empezar a decir esto, pero realmente no. Si ya tienes la gracia en tu vida, Dios sabe por qué, o sea, creo que Dios ya te escogió, entonces creo que Él te va a dar ese valor para que tú llegas y compartes de la palabra de Dios. Sí, y como decíamos también, ¿verdad? Que la gracia al final es un reflejo del amor de Dios que nosotros es como, me recuerda también esta alabanza de, ¿cómo se llama este Montaner? No, Ricardo Montaner. No, no es no sé. El que canta de y es tu amor que me sostiene. Cuerdas de amor. Sí, Julio Melgar. Ricardo Montaner. Perdón. No, sí, es como que el amor de Dios es el que nos sostiene, es el que nos levanta, es el que nos da paz y nos da seguridad. Y entonces creo que eso al final, ¿verdad? La gracia es eso que inmerecida, es el regalo inmerecido que tenemos del Padre, que nosotros sabiendo que no merecemos absolutamente nada, ni un centavo, Dios dice, no, tú mereces esto porque me honraste, porque me amas, porque me sirves. Yo te compenso al 1000%, porque el talento que te di, tú fuiste y lo replicaste y lo duplicaste y generaste más de lo que te di, te daré más. Entonces, al que tiene más se le da más, y el que tiene poco y no supo hacer nada con ello, se le quita, ¿verdad? Pero si tú tienes uno, multiplícalo al 2 y luego al 4 y luego al 8, porque el Señor eso le agrada. El Señor le encanta que nosotros seamos
recibidores, pero también dadores, ¿verdad? Que vayamos y bendigamos, que vayamos y perdonemos, que vayamos y amemos, que vayamos y sirvamos, todo eso. Porque cada una de esas cosas pequeñas, si tú estás ahorita limpiando la iglesia y dices, ay no, pero ¿por qué me ponen a mí a limpiar el baño? Yo debería estar ahí en el púlpito predicando. Pero para generar a ese predicador grande que va a ir y tener una unción grandiosa de Dios, hoy te toca limpiar el baño, hoy te toca recibir a los miembros de la iglesia, hoy te toca ordenar las sillas, porque esos pequeños pasos van a llevar a ser eso grande que tú visionas, siempre y cuando sea el propósito de Dios en nuestras vidas, ¿verdad? Porque también hay unos que tal vez no tenemos el don de decir, yo voy a predicar, voy a ser líderes jóvenes, pero el Señor dice, no, yo te quiero como líder de alabanza, yo te quiero como líder de escenografía. Entonces todo eso el Señor realmente le agrada cuando nosotros compartimos su gracia, porque eso lo multiplica al 100. Y somos, digamos, hacer bendiciones para alguien más que lo necesita, o por alguien que está orando ahorita como que, Señor, que tu gracia venga y me sane, Señor, que tu gracia me encuentre, porque probablemente esa oración que está haciendo ese alguien ahorita mismo seas tú el que va a ser enviado. Amén. Qué precioso realmente hablar de esa gracia tan hermosa que Jesús ha dado a nuestra vida, ¿no? Que nos inunda y nos busca. Y realmente abrirle, como dijo Nasa, ese corazón al Señor y decirle, yo quiero tener ese encuentro contigo, y si ya lo tengo, no me quiero quedar de brazos cruzados, quiero dar más, y lo que esté haciendo, en la posición en la que esté ahorita sirviendo, o lo que esté dando, hacerlo con amor sin comparación, decir, bueno, hoy me tocó estar aquí, pero voy a hacer lo mejor para tu obra, lo mejor para ti, ¿no? Que mereces la mejor parte, él merece la mejor parte. Entonces realmente es hermoso hablar de la gracia, es hermoso hablar de eso que hemos recibido, que nos ha transformado, y por eso lo compartimos, porque creo que nuestro anhelo es que ustedes también tengan ese encuentro con Él, tengan esa experiencia de una transformación 100% hecha en su vida, en donde va a ser Dios trabajando a través de su vida, y van a ver cómo las cosas van a empezar a fluir, cosas que probablemente ustedes nunca se han visto hacer en algún momento, pues lo van a empezar a hacer, pero porque es Dios trabajando en tu vida. Tú dijiste algún día, nunca me imaginé hablar en público, nunca me imaginé perdonar a esta persona, pero lo vas a empezar a hacer porque esa gracia transforma. Entonces, chicos, nos sentimos realmente muy bendecidas de haber llegado en este episodio ya al punto final. Claro, perdón. No, quizás, ¿quieres cerrar? Dale. Sí, solo quiero compartir algo más. Claro. Si tú ahorita que estás escuchando, viendo este video, dices, pero ¿por qué dicen que yo me merezco algo? Si realmente yo no me merezco, miren cómo soy, miren cómo he tratado a las personas. Quiero decirles que el Señor vio a aquel que había robado por años, lo vio en su lado cuando Él estaba crucificado, y le dice, hoy, te digo que hoy justamente estarás conmigo en el paraíso. Entonces el Señor te ve, el Señor sabe qué has hecho, no necesitas decirle, pero Él necesita que lo reconozcas, porque muchas veces el orgullo no nos permite disfrutar esa gracia. Muchas veces decimos, no, es que yo no me merezco, pero hay algo que tienes que saber, que tienes que reconocer lo que has hecho. Mira, tal vez nosotros te podemos juzgar, tal vez alguien más lo puede hacer, pero Él jamás lo hará. A pesar de que tiene la potestad de venir y destruirte, mandarte fuego ahorita y ¡fum! Y destruirte, Él no. Él te abraza con amor, te recibe con amor y quiere que tú experiencies hoy su gracia. Quiere que tú, oye, goces con Él, lo que significa estar en el paraíso. Porque caminar con Él, estar con Él, es estar en el paraíso. Vas a tener bajeza, ¿sí? Muchos momentos, créanme, nosotras la tenemos. Tenemos momentos difíciles. Pero cuando ya sabemos a quién tenemos a la par, solo decimos, levántame, voy a orarte, levántame. Yo no quiero estar aquí porque yo sé que no pertenezco acá. Y Él tiene ese poder, tiene ese poder de levantarte y de mostrarte que allá arriba, que en lo alto vas a estar con su gracia, y Él te va a cubrir con ese amor que necesitas. Y también acá te amamos y Él te ama. Él te ama, y si Él tiene que morir por ti, solo por ti, hoy nuevamente, Él lo va a hacer. Cabal. Así como dice su palabra, con amor eterno te he amado. Creo que eso es hermoso, que Él nos ha amado y nos amará siempre. La verdad es que
es hermoso. La verdad es que este episodio ha sido un episodio muy bonito, muy directo. La verdad es que esperamos que hayan podido disfrutar también puedan disfrutar también de la gracia de Dios en sus vidas. La verdad es que nosotros estamos muy felices. Creo que cada día vemos la gracia de Dios en nuestra vida. Cada día, cada momento, siempre Él está presente dándonos esa gracia, porque cada día se renueva esa gracia. Sí. Entonces, realmente estamos muy felices de que hayan llegado hasta aquí con nosotros. Así como siempre les decimos, estamos en redes sociales, en Facebook, TikTok, Instagram y YouTube, como Guiando la Verdad. Entonces, nos sentimos bien bendecidos, esperando... Sí, y la verdad es que gracias, Nasa, por... de verdad aportar, por también aceptar este episodio. Creo que Dios sabía del por qué. ¿Cómo se dio esto? No pregunten, pero se dio. Y fue por algo. Ajá. Fue por algo, la verdad. Sí, no, Dios sabía. Entonces, estamos muy felices, de verdad, y que ahí los vemos la siguiente semana y que el Señor les dé una semana de bendición. Amén. Así que, nos vemos. Nos vemos.